El día de hoy les hablaré sobre los sistemas gestores de base de datos. Así que comencemos. ¿Qué es y en qué se aplican los sistemas gestores de base de datos? Bueno, su significado es simple. Es un conjunto de datos relacionados entre sí mismos. Usualmente se lo ve en todos los procesos que nosotros hacemos. Por ejemplo, se aplican en los bancos, en las universidades, en las aerolíneas y en las compañías telefónicas, incluso en los recursos humanos. Anteriormente se la podía acceder a los sistemas gestores de base de datos a través de línea telefónica, pero ya desde la aparición de la revolución del internet a partir de 1990, dato curioso, fueron cambiando esos mecanismos de accesibilidad a la interfaz de la www, es decir, a través de la web. Bueno, no nos estanquemos ahí, sigamos. ¿Quiénes la utilizan? Bueno, hay dos tipos que utilizan los sistemas gestores de base de datos. Uno es el usuario y el administrador de base de datos, obvio. Los usuarios, hay cuatro tipos, disculpen. El primero, el normal. El que normalmente, este usuario es el común y corriente, el que sabe entrar a páginas web, sabe ingresar sus datos, su contraseña, bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera. No nos estanquemos ahí mucho. El desarrollador de aplicaciones utiliza los sistemas gestores de base de datos a través de programas ya desarrollados, obvio, para que sus aplicaciones puedan acceder a ciertas bases de datos y puedan obtener registros de sus usuarios en sus aplicaciones. El tercer usuario es el usuario sofisticado, que normalmente es el que hace sus propias consultas a través también de un programa de programas, pero ya este tipo de programas son distintos. Son programas para análisis de datos. Usualmente aquí están los analistas de datos, vale la redundancia. Y el último es el usuario experimentado. Normalmente él es el que ya desarrolla sus propias aplicaciones para sistemas de bases de datos. Como ven ahí es un tipo malote, he dicho el hacker. Ya, entre el administrador es el encargado de manipular, controlar y verificar todos los procedimientos de la base de datos. Como quien dice, es el tipo que da mantenimiento a los servidores. Y es que obvio, porque él tiene que estar ahí controlando el espacio del disco duro, es el que tiene que estar atento en el sistema de bases de datos. Y obvio tiene sus ganancias. No me meteré en ese tipo de cuánto va a ganar el administrador de base de datos, pero por ese rumor que gana bien. Continuemos. Después de todo eso, ¿cómo visualizo los datos? Un esquema, que es el que están viendo en pantalla. Este es el esquema de visualización de datos, de abstracción, a nivel físico, a nivel lógico, a nivel de vistas. Para tener una perspectiva más clara de esto, el nivel físico es el nivel más bajo de abstracción. Aquí se detalla completamente cómo está estructurado el sistema de base de datos. Este más le sirve a los programadores. El nivel lógico es el nivel que detalla qué datos y de qué forma se va almacenando los datos. En pocas palabras se vería así más o menos. Aquí se distingue el nivel lógico y el nivel físico, aunque le falta nivel para completar el nivel físico, pero aquí se especifica muy bien el nivel lógico porque se denotan las relaciones
y qué datos son los que van a ir almacenados en la base de datos. Y el nivel de vista, se preguntarán qué es. Bueno, el nivel de vista usualmente tiene varios cambios, porque dependiendo de la aplicación y dependiendo de su uso, varía su diseño. Vuelta por lo contrario a nivel físico y lógico. Como ven, esta es una clara representación de los niveles de vista, porque aquí solamente el usuario ingresa su nombre, su apellido, su correo, su contraseña, datos específicos que necesitan en la base de datos, pero no se da de cuenta el usuario qué es lo que realmente sucede con sus datos y a dónde van. Aquí también se declaran tres tipos de esquemas: el esquema físico, el esquema lógico y el esquema de vistas. Aunque normalmente estos esquemas no son tan cambiantes en tanto en el físico como en el lógico, pero sí en el de vistas igual. Continuemos. También tenemos que hablar de los modelos de datos, que es otro conjunto de herramientas para poder visualizar los datos. Entre estos modelos de datos hay muchos, y quiero hablar de uno en específico, que es el modelo de entidad relacional, que es el que estamos viendo en pantalla. Este modelo de entidad y relación utiliza el esquema de entidad y relación, que es esto: la utilización de cuadros, rombos. Aquí no se me percató, pero aquí también se utilizan los elipsis y las líneas. ¿Qué es en sí el modelo de entidad y relación? Aunque no tengo que especificarlo mucho, pero para que entiendan un poco. El modelo de entidad relacional utiliza una entidad, y la entidad es un objeto o cosa de la vida real que tiene atributos únicos, y la relación simplemente es una característica que relaciona entre entidades, que relaciona a otra entidad. Como por ejemplo en el diagrama de aquí, se me percataba, disculpen. La relación también especifica cuáles son las restricciones que tienen entre entidades, pero eso no tengo que especificarlo aún, no lo aclararemos, en próximos videos aclararemos más. Destaca que tampoco no solamente es el único modelo, hay otros modelos como el modelo relacional que se basa en las tablas, el modelo basado en objetos y el modelo basado en registros, pero eso lo veremos en el próximo video. Continuando con esto, también hablemos de los lenguajes de las bases de datos. El lenguaje de la base de datos hay dos, que es el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de definición de datos especifica el almacenamiento, los accesos y el tipo de datos, y el lenguaje de manipulación de datos se encarga de la recuperación, inserción y el borrado, etcétera, de los datos, y también del acceso de los datos. Existen dos tipos de datos de lenguaje de manipulación de datos, como es el lenguaje de procedimental, que especifica el qué datos se necesita y el cómo podemos acceder a ellos. También está el lenguaje no declarativo, que especifica el qué, pero no se especifica el cómo necesitamos acceder a ellos. Continuando, ¿cómo está estructurada? ¿Cómo es la estructura de un sistema gestor de base de datos? Bueno, la estructura es la siguiente: contiene un gestor de almacenamiento que se parte en diferentes etapas. Es el encargado en gestor de transacciones, gestor de archivos, gestor de memoria interna y autorización e integridad. Resumiendo esas etapas, podemos decir que es el responsable de interactuar con el sistema gestor de almacenamiento y el sistema operativo de la máquina. Es el encargado de controlar
los posibles fallos en la base de datos, gestionar el espacio en el disco duro. También es el encargado de traer los datos del disco duro a la memoria principal, para de allí seleccionar cuáles son los datos que se van a ir a la memoria caché. Y también es el responsable de gestionar la autorización e integridad de los datos para evitar los posibles accesos no ocurrentes. También tiene otros mecanismos como son los archivos de datos, el diccionario de datos y el índice. El archivo de datos es el encargado de mantener los datos en ciertos archivos. El diccionario de datos es para la reconexión de los comandos, y el índice para un acceso más rápido a los datos. Otra característica de esta estructura es el procesador de consultas, que tiene intérpretes del lenguaje definidor de datos, tiene un compilador del lenguaje de manipulación de datos, que claro, aquí también se ve la optimización de las consultas, y el motor de evaluador de consultas. ¿Cómo podemos pasar por alto también? Bueno, no podemos pasar por alto también la arquitectura de las aplicaciones. En este caso hay dos tipos, que es la arquitectura de 2 capas y la arquitectura de 3 capas. Hablando de la arquitectura de 2 capas, es la tal mencionada cliente-servidor. Es la comunicación entre una aplicación y el servidor donde está alojada la base de datos. Es la comunicación directa a la base de datos a través de un sistema de cliente-servidor. Digamos, tú estás conectado a una computadora cuyo programa necesita acceder a la base de datos, entonces tú ingresas al programa y la computadora accede directamente a la base de datos que está alojada en un servidor por medio de la red, claro. La arquitectura de 3 capas utiliza una comunicación indirecta. Con la base de datos a través de un servidor de aplicaciones. El cliente se conecta mediante una aplicación, pero la aplicación a su vez es llamada mediante un servidor de aplicaciones, y del servidor de aplicaciones es el encargado de llamar a la base de datos que está alojada en otro servidor. Este mecanismo es más utilizado en aplicaciones grandes, por ejemplo